El aviso de desalojo estaba pegado en la puerta cuando Emma Rodríguez regresó de la escuela. Letras rojas, grandes, frías. 30 días para desalojar. Su madre estaba sentada en los escalones del porche, llorando entre las manos. Mientras su hermano menor, Miguel, intentaba consolarla con un dibujo que había hecho en segundo de primaria. Emma tenía 14 años, y ese día aprendió que, a veces, perderlo todo no llega con un incendio o un accidente, sino con algo tan simple como un pedazo de papel pegado en una puerta. La familia Rodríguez había cultivado las mismas 200 acres en el centro de California durante 3 generaciones. Pero la sequía, las deudas y la mala suerte finalmente los alcanzaron. Y el hombre que ahora poseía su deuda, el desarrollador inmobiliario Connor Mitchell, ya no estaba interesado en dar prórrogas. Tenía planes para esas tierras. Planes con bulldozers y un lujoso desarrollo llamado Prestige Estates. Pero lo que sucedió 3 días después, durante una visita desesperada a la hacienda de Mitchell, cambiaría todo. Revelaría una promesa hecha hace una década. Descubriría la verdad sobre un caballo legendario. Y probaría que el coraje no siempre significa no tener miedo, sino sentir terror y hacerlo de todos modos. Rosa, la madre de Emma, se oponía a la visita. «Mija, no tiene caso», dijo entre lágrimas. «Hombres como Connor Mitchell no cambian de opinión. Quiere nuestra tierra, y tiene el poder de quitárnosla». Pero la abuela Carmen tenía otras ideas. A sus 72 años, recordaba cosas que las generaciones jóvenes habían olvidado. Recordaba cuando la familia Mitchell era diferente. Antes de que muriera el padre de Connor, antes de que la corporación tomara el control. Connor Mitchell creció en esa hacienda, dijo la abuela, mientras sus manos arrugadas doblaban empanadas en la cocina. Su padre, Thomas Mitchell, era un buen hombre, un verdadero jinete. Él y yo éramos amigos, antes de que se enfermara. El cáncer de pulmón se lo llevó hace 5 años. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, preguntó Rosa, cansada. Thomas Mitchell hizo que su hijo le prometiera algo antes de morir, continuó la abuela con voz firme. Le hizo prometer que honraría la tierra, que recordaría de dónde venía. Tal vez, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Tal vez podamos recordarle esa promesa. Era un hilo muy delgado de esperanza, pero era todo lo que tenían. Así que Emma y su madre condujeron los 15 kilómetros hasta la hacienda Mitchell. Una soleada tarde de martes. Pasando por campos que antes daban cosechas. Y que ahora solo daban letreros de «se vende». La propiedad de los Mitchell se extendía por más de 500 acres de tierra fértil. Con una casa principal que parecía más un hotel que un hogar. En la entrada, un guardia de seguridad las miró con escepticismo. «No tenemos cita», admitió Rosa. «Pero por favor, dígale al señor Mitchell que Rosa Rodríguez solo pide 5 minutos. Es sobre la propiedad en el camino Cedar Valley». El guardia hizo una llamada. Hubo una larga pausa. Y, para sorpresa de ambas, abrió la reja. «El señor Mitchell las recibirá. Pero solo tienen 5 minutos. Es un hombre ocupado». Connor Mitchell las recibió en su estudio. Una habitación con ventanales de piso a techo que daban a unos jardines tan perfectos, que parecían dibujados. Tendría unos 40 y tantos años, alto, impecablemente vestido. Con ropa casual elegante que probablemente costaba más de lo que los Rodríguez ganaban en un mes. Su expresión era cortés, pero distante. Claramente aquello era una interrupción que solo estaba tolerando. «Señora Rodríguez», dijo, sin ofrecerle la mano. «Asumo que esto es sobre la ejecución hipotecaria. Debo decirle desde el principio, la decisión es final. Los documentos ya están firmados». «Señor Mitchell», empezó Rosa, con la voz temblorosa. «Sé que estamos atrasados con los pagos. Sé que hemos pedido extensiones antes. Pero esa tierra ha estado en mi familia por 70 años. Mis hijos crecieron ahí». «Señora, entiendo que es difícil», interrumpió Connor, con tono firme pero no cruel. «Pero esto es un negocio. El banco posee su deuda, y yo la adquirí legalmente. He sido más que paciente». Emma había permanecido en silencio, de pie detrás de su madre, hasta que por fin habló. Su padre no habría hecho esto. Los ojos de Connor se movieron hacia ella, sorprendido. «¿Perdón? ¿Su padre, Thomas Mitchell?», repitió Emma. «Él no habría quitado la granja de una familia. Mi abuela lo conocía. Dice que él amaba la tierra. Y a la gente también». Algo cruzó el rostro de Connor. Dolor, quizá, o enojo. «No conoces a mi padre»,
jovencita, dijo con frialdad. Y tampoco me conoces a mí. La voz de la abuela se escuchó desde la puerta. Ella había insistido en acompañarlas, aunque se había quedado esperando en el coche. Ahora estaba ahí, en el umbral del estudio de Connor. Pequeña, pero con una fuerza que llenaba la habitación. Thomas Mitchell era un buen hombre, dijo con voz firme. Amaba a los caballos más que al dinero. Y cuando murió, te hizo prometer algo. Yo estuve ahí, Connor. Lo visité en el hospital. Connor se quedó inmóvil. Carmen, no sabía que estabas aquí. Le prometiste honrar lo que él construyó, continuó la abuela, dando unos pasos hacia adentro. Recordar que la riqueza no vale nada si pierdes el alma. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera mientras lo enfrentaba. ¿Así es como honra su memoria?, preguntó con firmeza. ¿Quitándole la tierra a familias para construir casas que estarán vacías la mitad del año? La mandíbula de Connor se tensó. Su máscara profesional empezó a resquebrajarse. Las promesas de mi padre no son relevantes para los negocios actuales, respondió, molesto. ¿No lo son?, replicó la abuela. ¿O simplemente te da miedo intentar cumplirlas? El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Emma observaba con atención el rostro de Connor. Había algo allí. Duelo, culpa, rabia por ser desafiado en su propia casa. ¿Qué quiere que haga?, preguntó por fin, con la voz tensa. ¿Perdonar una deuda por sentimentalismo? El mundo no funciona así. Quiero que nos dé una oportunidad, dijo la abuela con calma. Solo una. Si podemos demostrar que merecemos esa tierra, si le mostramos que todavía tenemos lo necesario para mantenerla, entonces reconsidere el desalojo. Connor soltó una risa seca, amarga. ¿Demostrarlo? ¿Cómo? Están en bancarrota, no pueden pagar. No hablo de dinero, respondió la abuela. Hablo de otra cosa. Algo que tu padre habría entendido. Entonces le contó cómo había visto a Emma crecer entre caballos, cómo tenía un don con los animales, cómo podía calmar al más nervioso en cuestión de minutos. Tu padre hablaba de una prueba, dijo la abuela suavemente. De su caballo, Midnight Storm. De cómo su hijo no heredaría solo dinero, sino también responsabilidad. De que la verdadera medida de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. El rostro de Connor palideció. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con incredulidad. Porque Thomas me lo dijo, respondió la abuela con serenidad. Dijo que Midnight Storm era el mejor caballo que había tenido, y el único en quien confiaba para juzgar el corazón de una persona. Dijo que, cuando llegara el momento, ese caballo sabría quién era digno. Connor bajó la voz. Ese caballo no se ha dejado montar desde que mi padre murió. 5 años. Entrenadores profesionales, jinetes con experiencia. Nadie puede acercársele. Es violento. Peligroso. He estado pensando en venderlo. Deja que Emma lo intente, dijo la abuela. Si logra montarlo, reconsideras el desalojo. Si no, nos iremos y nunca más te molestaremos. Connor la miró durante un largo momento. Luego miró a Emma, quien intentaba ocultar el miedo que le apretaba el pecho. Esto es una locura, dijo él. También lo era el amor de tu padre por los caballos, replicó la abuela. Pero fue eso lo que lo hizo quien era. Connor se acercó a la ventana, mirando hacia los establos que se veían a lo lejos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta. Más joven, más frágil. Mi padre amaba a ese caballo más que a la mayoría de las personas. Cuando se enfermó, Midnight Storm lo supo. Se quedaba afuera, junto a su ventana, todos los días. Durante los últimos 6 meses de su vida. Y cuando murió, Storm se volvió loco, como si hubiera perdido a la única persona que le importaba. Connor se giró hacia ellas. Le estás pidiendo a tu nieta que monte un caballo que mandó a un entrenador al hospital el año pasado. Un caballo que está de luto, enojado, y es peligroso. Te estoy pidiendo que honres la memoria de tu padre, dijo la abuela con firmeza. Y apuesto a que Emma tiene algo que esos entrenadores no. Ella sabe lo que significa perder todo lo que amas. A Emma se le cortó la respiración. Quiso protestar, decir que era una locura. Salir corriendo al coche. Pero recordó el aviso de desalojo. El rostro de Miguel al enterarse que podrían perderlo todo. Las lágrimas de su madre en el porche. Lo haré, dijo, casi sin reconocerse a sí misma. Emma, no, dijo su madre, tomándola del brazo. Lo haré, repitió ella, mirando directamente a Connor Mitchell. Déjeme intentarlo,
por favor. Connor la observó por lo que pareció una eternidad. Luego asintió, con un solo movimiento firme. Mañana a las 7 de la mañana. Tendrás una oportunidad. Si te lastimas, no será mi responsabilidad. Entendido, respondió Emma, intentando que su voz no temblara. Mientras se alejaban, Emma escuchó a Connor hacer una llamada. Cancelen la venta de Midnight Storm. Sí, lo sé. Solo háganlo, y díganle al personal que tendremos una visita mañana temprano. Cancelen la venta de Midnight Storm, dijo Connor por teléfono. Sí, lo sé, solo háganlo, y díganle al personal que mañana temprano tendremos una visita. Esa noche, Emma no pudo dormir. Permaneció acostada, mirando el techo, con la mente dando vueltas. ¿Qué había aceptado hacer? Había montado muchos caballos antes. La yegua mansa del vecino, los caballos del rodeo del condado. Incluso algunos animales inquietos en ranchos cercanos. Pero nunca un caballo herido por dentro. Un caballo que había mandado al hospital a entrenadores profesionales. Eso era más de lo que jamás había intentado. Cerca de la medianoche, encontró a su abuela en la cocina, tomando té. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó la anciana, sin levantar la vista. Emma negó con la cabeza. Abuela, ¿y si no puedo hacerlo?, susurró. ¿Y si me lastimo, y aún así perdemos la granja? La abuela dio una palmadita en la silla junto a ella. Ven, siéntate. Emma se sentó, y su abuela le tomó las manos entre las suyas. Tu abuelo, que en paz descanse, solía decir que los caballos son espejos, dijo con voz suave. Reflejan lo que les mostramos. Si les mostramos miedo y fuerza, nos devuelven miedo y fuerza. Pero si les mostramos paciencia y comprensión, entonces sucede algo diferente. Pero tengo miedo, admitió Emma, con los ojos llenos de lágrimas. Bien, respondió la abuela, eso significa que eres inteligente. Hizo una pausa, mirándola con ternura. Escúchame, Emma. Ese caballo no está enojado porque sea malo. Está enojado porque está destrozado por dentro. Perdió a la única persona en el mundo que realmente lo entendía. ¿Te suena familiar? Emma pensó en su padre. En aquel accidente de auto cuando ella tenía 10 años. Pensó en la rabia que sintió después. En cómo había querido gritarle al mundo. En cómo el dolor la había hecho querer herir a los demás. Solo porque el suyo dolía demasiado. Tú entiendes el duelo, continuó la abuela. Sabes lo que se siente cuando el mundo te arrebata algo precioso. Eso es lo que necesita Midnight Storm. No alguien sin miedo, sino alguien que entienda su dolor. ¿Y si entender no es suficiente?, susurró Emma. La abuela apretó sus manos con fuerza. Entonces, lo habremos intentado. Y, mija, intentar con valentía nunca es en vano. A las 7 de la mañana, la hacienda Michey estaba cubierta por una neblina espesa. Emma y su familia llegaron y vieron a Connor esperándolos junto a los viejos establos. Y también a lo que parecía ser medio pueblo reunido allí. De alguna manera la noticia se había corrido, quizás por el guardia o por algún empleado. Y la gente había venido a mirar. El estómago de Emma se encogió al ver la multitud. Rancheros que conocía del pueblo. Algunos de sus compañeros de escuela que habían faltado solo para ver el espectáculo. Incluso un noticiero local, seguramente avisado por alguien buscando drama. Connor se veía incómodo con la presencia de todos. Yo no los invité, le dijo a Emma. Simplemente aparecieron. Dicen que la muchacha Rodríguez va a montar al caballo asesino. Gritó alguien entre la gente. Las risas se extendieron como una ola cruel. Emma sintió cómo le ardían las mejillas. Se va a matar, comentó otra voz. Michey debería detener esto. El rostro de Connor se ensombreció. Por un momento, Emma pensó que cancelaría todo. Pero en lugar de eso, se volvió hacia la multitud. Cualquiera que no permanezca detrás de la cerca será retirado de la propiedad, dijo con firmeza. Esto no es un espectáculo. Sus palabras, sin embargo, no cambiaron mucho. Los teléfonos seguían grabando. Algunos incluso hacían apuestas sobre cuánto tiempo duraría la chica antes de caer. Puedo detener esto, le dijo Connor en voz baja. No tienes que hacerlo. Emma miró más allá de él, hacia el establo donde estaba Midnight Storm. Desde adentro se oían golpes, relinchos furiosos, cascos golpeando las paredes. Sus manos temblaban. Pero pensó en el dibujo de Miguel aún pegado en el refrigerador. En las lágrimas de su madre. En la fe de su abuela. Lo haré, dijo Emma. Connor asintió lentamente.
Sígueme. Midnight Storm estaba en un corral reforzado al fondo del establo, lejos de los demás caballos. A medida que se acercaban, Emma podía sentir la tensión en el aire. Los otros animales se movían inquietos, respondiendo al nerviosismo de Storm. Está así desde antes del amanecer, dijo un mozo de cuadra, nervioso. Como si supiera que algo va a pasar. Connor se detuvo frente a la puerta del corral. A través de las barras, Emma vio por primera vez al legendario caballo. Era un pura sangre árabe, negro como la noche, con una estrella blanca en la frente. Imponente, poderoso, hermoso. Cada línea de su cuerpo hablaba de velocidad y elegancia. Pero fueron sus ojos lo que detuvo a Emma. No había locura en ellos. Había tristeza. Ese no era un caballo furioso. Era un caballo de luto. Era el orgullo y la alegría de mi padre, dijo Connor en voz baja. Era el orgullo y la alegría de mi padre, dijo Connor en voz baja. Emma se dio cuenta de que no le hablaba a ella, sino a sí mismo. Papá lo rescató de un dueño que lo maltrataba cuando Storm apenas era un potrillo, continuó. Pasó 2 años ganándose su confianza. Eran inseparables. Emma escuchó algo en la voz de Connor. No solo tristeza por su padre, sino también un dejo de celos. Quizás soledad. ¿Alguna vez lo montaste?, preguntó Emma. Connor negó con la cabeza. Papá intentó enseñarme, pero yo estaba ocupado, la universidad, luego la escuela de negocios, luego la empresa. Siempre me decía que habría tiempo después. Y entonces se enfermó, su voz se quebró. Y Storm te culpa a ti, dijo Emma en voz baja. Connor la miró con asombro. ¿Qué? Él te asocia con la ausencia de su persona, explicó Emma. Te pareces a tu padre, hueles como él, probablemente. Estás en su espacio, pero no eres él. Así que Storm está enojado contigo, por no ser la persona que amaba. Era solo una suposición, pero el rostro de Connor la confirmó. El entrenador dijo algo parecido, admitió. Dijo que Storm me ve como un impostor. Emma miró al caballo a través de las barras. Storm los observaba con las orejas hacia atrás, listo para pelear. ¿Puedo tener un momento a solas con él?, preguntó Emma. Absolutamente no, respondió Connor de inmediato. Es peligroso, señor Michie, lo interrumpió Emma. Usted me trajo aquí para intentarlo. Déjeme hacerlo a mi manera, por favor. Connor vaciló, claramente dividido entre su promesa y su preocupación por la seguridad de esa adolescente. Finalmente, asintió. 15 minutos, dijo con voz grave. Estaré justo afuera. Si pasa algo, yo gritaré, prometió Emma. Connor salió a regañadientes. Y Emma se quedó sola en el pasillo del establo con Midnight Storm. A lo lejos se oían las voces del público, impacientes, esperando el espectáculo. Emma bloqueó esos sonidos. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo. Y luego habló con suavidad. Hola, Storm. Me llamo Emma. No se acercó todavía. Sé que no te importa eso. Sé que no quieres a nadie aquí, excepto a la persona que ya no puede estar. Las orejas del caballo se movieron ligeramente hacia su voz, pero siguieron hacia atrás, tensas. Yo también perdí a mi papá, continuó Emma. Hace 4 años. Un accidente de auto. Un día estaba ahí, enseñándome a montar, ayudándome con la tarea, contando chistes terribles. Y al siguiente, simplemente, ya no estaba. Emma se sentó en el suelo del establo. Una postura vulnerable, sin amenaza alguna. Estaba tan enojada después, dijo, con la voz temblorosa. Quería pelear con todos, alejar a todos. Porque si no eran él, ¿cuál era el sentido? ¿Verdad, Storm? Eso sientes tú también, ¿no? Midnight Storm se movió lentamente hacia la puerta del corral, bajando un poco la cabeza. Aún desconfiado, pero escuchando. Pero aprendí algo, dijo Emma, mientras su voz se llenaba de emoción. Quedarse enojado, quedarse en ese dolor, no los trae de vuelta. Solo nos deja más solos. Y no creo que Thomas Michie quisiera que tú estuvieras solo para siempre. Emma se puso de pie, lentamente, y dio unos pasos hacia la puerta del corral. Connor me contó cuánto te amaba su padre, que era su mejor amigo. Apuesto a que Thomas estaría muy triste si te viera así, lastimado, asustado, alejando a todos. Las orejas del caballo se inclinaron hacia adelante, por completo. No te pido que lo olvides, dijo Emma con suavidad. Yo tampoco he olvidado a mi papá. Solo te pido que, tal vez, solo por hoy,
Intentes confiar de nuevo. No para reemplazar a Thomas, sino para honrarlo. Porque la mejor manera de honrar a quien hemos perdido es seguir viviendo como nos enseñó a vivir. Emma llegó hasta la puerta. La abrió despacio. El corazón le latía con fuerza. Detrás de ella, escuchó cómo Connor contenía el aliento. Claramente había estado escuchando. La puerta se abrió del todo. Midnight Storm podría haberla embestido, haberla mordido, haber hecho cualquiera de las cosas violentas que había hecho antes. Pero no lo hizo. Se quedó quieto. Emma dio un paso dentro del corral. El espacio se sentía diminuto. Demasiado pequeño para un animal tan grande, tan poderoso. El aliento del caballo era caliente sobre su rostro. Estaban tan cerca que podía sentir el ritmo de su respiración. Tengo miedo, susurró. Estoy aterrada, la verdad. Pero aquí estoy. Elijo estar aquí contigo. Levantó la mano, muy despacio, y la colocó sobre el cuello del caballo. Storm tembló. Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Emma mantuvo la mano firme, sin jalar, sin dominar, solo, presente. Y entonces, en un momento que quedaría grabado para siempre en su memoria, Midnight Storm bajó la cabeza. Midnight Storm bajó la cabeza y apoyó su frente contra el pecho de Emma. No con fuerza, sino con suavidad. Como un niño que busca consuelo. Emma rodeó el cuello del caballo con sus brazos. Y sintió como él exhalaba. Una respiración larga, temblorosa, que parecía liberar años de dolor contenido. «Está bien», susurró ella. «Está bien extrañarlo. Está bien estar triste. Pero ya no tienes que estar enojado». Afuera del establo, Connor Mitchell tenía lágrimas corriendo por su rostro. Había esperado otro desastre. Otra reacción violenta. Pero no. Estaba viendo a una niña de 14 años. Lograr lo que docenas de profesionales no habían podido. Alcanzar el corazón de Midnight Storm. «¿Cómo lo está haciendo?», murmuró el mozo de cuadra junto a él. Connor se secó los ojos. «Ella entiende algo que nosotros no», respondió con voz ronca. «Esto no se trata de entrenamiento. Se trata de duelo». 20 minutos después, Emma salió del establo guiando a Midnight Storm. La multitud, que antes se burlaba, quedó en completo silencio. El legendario caballo imposible de tocar. El peligroso, el indomable. Caminaba tranquilo al lado de una joven. Con la cabeza baja, los ojos suaves. La respiración calmada. «Imposible», susurró alguien. Emma sentía todas las miradas sobre ella. Mientras avanzaba hacia la pista de montar. Las piernas le temblaban. Pero siguió caminando. Susurrándole palabras suaves al caballo. Manteniendo viva esa conexión. Connor la esperó junto al portón de la arena. Sus ojos estaban rojos. Pero su voz era firme. «Emma, ya demostraste tu punto», dijo con seriedad. «No tienes que montarlo». Emma miró a Storm, quien la observaba con algo que parecía confianza. «Sí tengo que hacerlo», respondió ella. «No solo por mi familia. Por él. Necesitas saber que seguir adelante no significa olvidar». Connor asintió despacio. Y abrió la puerta. La arena era de tierra y polvo, rodeada por cercas blancas. La multitud se apretaba contra ellas. Teléfonos en alto. Esperando el momento. Emma intentó ignorarlos. Este instante no era para ellos. Pidió una silla y una brida sencillas. No el equipo pesado y sofisticado que usaban los entrenadores. Connor mismo las había sacado del almacén. Eran las viejas monturas de su padre. Gastadas, familiares, llenas de historia. Cuando Storm vio la silla, se tensó. Emma lo sintió de inmediato. «Lo sé», le dijo en voz baja. «Te recuerdan a él, ¿verdad? A los paseos con Thomas». Se tomó su tiempo para ensillarlo. Hablándole todo el tiempo. Dejando que el caballo viviera su propio duelo. El animal tembló. Pero no se resistió. Cuando ella ajustó la cincha, Storm giró la cabeza y la rozó con el hocico en el hombro. Un gesto de confianza que le hizo a Emma arder los ojos. «Está bien», dijo con ternura. «Hagámoslo juntos». El momento de montar era el que todos esperaban con miedo. El último entrenador había salido volando. Apenas tocó la silla. Pero Emma había aprendido algo esencial en ese establo. Storm no necesitaba un jinete. Necesitaba un compañero. Colocó el pie en el estribo. Y se detuvo un momento. «Storm, necesito tu ayuda», dijo en tono suave. «¿Puedes quedarte muy quieto? Mis piernas son más cortas que las de los entrenadores».
Así que esto es difícil para mí. Quizá entendió las palabras. O quizá solo el tono. Pero el caballo no se movió. Se quedó inmóvil, como una estatua. Emma se impulsó. Pasó la pierna con cuidado. Y se acomodó suavemente en la silla. El cuerpo del caballo se tensó de inmediato. Emma lo sintió prepararse para saltar. Para rechazarla. Era el momento crucial. «Hey», susurró, inclinándose hacia adelante. «Sigo siendo yo. La misma que te abrazó. La misma que te entiende. Estás bien. Estamos bien». La tensión empezó a desvanecerse. Storm respiró profundo, tembloroso. Y se quedó quieto. El silencio era absoluto. Podrías haber escuchado caer una aguja. Emma apretó suavemente con las piernas. «Solo un toque mínimo». «¿Podemos caminar?», dijo en voz baja. «Solo unos pasos». Midnight Storm dio un paso cauteloso. Luego otro. Y después, increíblemente, comenzó a caminar con naturalidad alrededor de la arena, respondiendo a las señales suaves de Emma, moviéndose con la misma gracia y poder que lo habían hecho legendario. Alguien en la multitud comenzó a llorar. Luego, otro más. El ambiente cambió. De espectáculo a milagro, a algo sagrado. Un corazón roto empezando a sanar. Emma lo guió por patrones simples. Nada ostentoso. Solo movimiento, solo conexión. Después de unos minutos, susurró. ¿Podemos trotar? Storm respondió al instante. Sus pasos fluidos, fuertes, hermosos. «Ese es mi chico», susurró Emma. «Mi buen chico. Thomas estaría tan orgulloso de ti». Al escuchar el nombre de su antiguo dueño, Midnight Storm movió una oreja hacia atrás, atento. Pero no se asustó, ni se cerró en sí mismo. Al contrario, su paso se volvió más fluido, más sereno. Como si finalmente se permitiera recordar sin dolor. Emma lo llevó de nuevo al paso. Y luego se detuvo en el centro de la arena. Desmontó con cuidado. Y apenas sus pies tocaron el suelo, Storm giró la cabeza hacia ella. Ese mismo gesto del establo. Buscando conexión, buscando consuelo. «Lo hiciste increíble», le dijo, acariciándole su punto favorito detrás de la oreja. Tan bien. La arena estalló en aplausos. Pero Emma casi no los escuchó. Solo podía pensar en él. En ese magnífico animal. Que acababa de dar sus primeros pasos hacia la sanación con Nor Michei y saltó la cerca. Su elegante saco olvidado. Su porte de empresario completamente deshecho. Se acercó despacio. Y Emma vio cómo Storm se tensaba. «Señor Michei», dijo ella con cuidado. «Creo que Storm está listo para conocerlo de verdad. Pero tiene que venir como Connor, el hijo que extraña a su padre. No como el hombre de negocios que ha intentado seguir adelante demasiado rápido». Connor se detuvo. Su rostro se quebró de emoción. «No sé cómo hacer eso», admitió, con la voz rota. «Solo sea honesto con él», dijo Emma suavemente. «Así como yo lo fui». Connor dio unos pasos más. Y cuando habló, su voz salió cruda, cargada de dolor contenido por años. «Storm, lo siento. Lo siento por no haber estado más cuando papá aún vivía. Lo siento por dejar que el negocio importara más que volver a casa. Lo siento porque tú también lo perdiste. Y lo siento por fingir que no me duele. Porque si admito que duele, tendría que aceptar que desperdicié todos esos años que pude haber pasado con él». Ya lloraba abiertamente. Ese hombre poderoso. Desechó frente a una multitud. Pero nadie se rió. Nadie susurró. Solo miraban. Testigos de cómo Connor Michei. Por fin, 5 años después. Se permitía sentir el duelo. Emma guió a Storm hacia él con delicadeza. El caballo se acercó lentamente, olfateando. Recordando. Y entonces, sucedió algo increíble. Storm extendió la cabeza. Y apoyó su frente contra el pecho de Connor. El mismo gesto que le había dado a Emma. Connor rodeó el cuello del caballo con sus brazos. Y rompió en llanto. «Te perdona», susurró Emma. «Y creo que tu padre también lo haría 1 hora más tarde, en el estudio de Connor». Los papeles del desalojo estaban sobre el escritorio entre ellos. Rosa tenía a Miguel en su regazo. La abuela Carmen estaba sentada, con las manos entrelazadas. Emma, aún temblando por la adrenalina, miraba por la ventana. Connor tomó los papeles. Y, sin decir una palabra, los introdujo en la trituradora de su escritorio. «La deuda está perdonada», dijo en voz baja. «Toda. La tierra es suya. Libre y limpia.
Rosa ahogó un grito. Señor Michey, no podríamos aceptar. Sí pueden, la interrumpió Connor. Hoy Emma me dio algo que vale más que cualquier cantidad de dinero. Me devolvió a mi padre, de alguna manera. Me recordó lo que él valoraba, lo que quería que yo fuera. Miró a Emma. Y también le devolvió la vida a Storm. Ese caballo habría muerto de tristeza si ella no lo hubiera alcanzado. Gracias, dijo Emma, apenas en un susurro. Connor negó con la cabeza. No, gracias a ti. Hizo una pausa, pensativo. De hecho, ¿qué pensarías de un trabajo? Venir unas cuantas veces a la semana para trabajar con Storm. Quiero aprender a conectar con él como tú lo hiciste. Y, siendo honesto, necesito que alguien me recuerde qué es lo que realmente importa. Emma miró a su madre. Rosa, entre lágrimas, asintió. Me encantaría, respondió Emma con una sonrisa temblorosa. Bien, dijo Connor, respirando hondo. Y, Emma, eso que dijiste sobre honrar a quienes hemos perdido. Viviendo como nos enseñaron, yo he hecho lo contrario. He construido cosas que mi padre habría detestado. He ganado dinero traicionando sus valores. Eso va a cambiar. ¿A qué te refieres? Preguntó la abuela. Connor señaló los planos sobre su escritorio. Los mismos de lujoso desarrollo que habría reemplazado la granja Rodríguez. Esto, dijo, va directo a la basura. En su lugar, voy a crear el fideicomiso agrícola Thomas Michey. Compraremos las deudas de granjas familiares en apuros. Y las perdonaremos. Las ayudaremos a modernizarse, a sobrevivir. A mantener la tierra en manos de quienes la aman. No de desarrolladores que solo ven signos de dinero. Connor, dijo la abuela con ternura, usando su nombre de pila. Tu padre estaría muy orgulloso. Los ojos de Connor se llenaron de lágrimas otra vez. Eso espero, Carmen, de verdad lo espero. El video de Emma montando a Midnight Storm se volvió viral. En menos de 48 horas, había alcanzado millones de vistas en todo el país. El video fue visto millones de veces. Los noticieros lo difundieron en todo el país. Adolescente salva la granja familiar al sanar a un caballo roto. Los programas de televisión querían entrevistarla. Entrenadores de caballos de todo Estados Unidos la buscaban para conocer sus métodos. Pero la respuesta favorita de Emma vino de un simple comentario en el video. Esta chica no solo salvó a un caballo, también salvó el alma de un hombre. Esto es lo que significa la compasión. Connor cumplió su palabra. El fideicomiso agrícola Thomas Michey perdonó las deudas de 17 granjas familiares solo en su primer año. Y Connor mismo vivió una transformación profunda. Reducía sus proyectos de desarrollo. Pasaba más tiempo en la hacienda. Y empezó a aprender a montar. Bajo la paciente guía de Emma. Ver a Connor y a Midnight Storm juntos. Se convirtió en la parte favorita de las visitas semanales de Emma. El caballo era paciente con el hijo de su antiguo dueño. Y Connor, por fin, se permitía bajar el ritmo. Conectarse. Vivir su duelo 6 meses después de aquella mañana en la arena. Emma llegó para su visita habitual. Y encontró a Connor esperándola con Storm ya ensillado. Quiero mostrarte algo, dijo él. Montó con soltura. No a la perfección, pero con una confianza nueva. Juntos cabalgaron hasta la esquina más alejada de la hacienda, donde un grupo de obreros trabajaba en una construcción. ¿Qué es eso?, preguntó Emma, montando junto a él en uno de los caballos más tranquilos del rancho. El Centro Terapéutico Ecuestre Thomas Michey, respondió Connor. Para niños que han vivido traumas o pérdidas. Trabajarán con caballos rescatados. Aprenderán a sanar juntos. Storm y yo estaremos aquí 3 días a la semana. Quiero que otros niños tengan lo que tú tuviste. La oportunidad de conectar con un caballo que entiende el dolor. Las lágrimas corrían por el rostro de Emma. Connor, eso es hermoso. Él sonrió, una sonrisa verdadera. La primera que le llegaba hasta los ojos desde que ella lo conoció. Mi padre me dejó muchas cosas, dijo. Dinero, propiedades, contactos. Pero lo más valioso que me dejó fue este caballo. Porque Storm me llevó hacia ti. Y tú me recordaste quién debía ser. Esa noche, Emma se sentó en el porche de su casa. Su casa. Segura, protegida. La que seguiría en su familia. Miguel jugaba en el patio. Su madre cantaba en la cocina. Y la abuela Carmen estaba a su lado, tejiendo. Lo hiciste bien, mija, dijo la abuela. Tenía tanto miedo, confesó Emma. Lo sé, respondió con una sonrisa. Pero lo hiciste de todos modos. Eso, Emma,
eso es el valor. Emma pensó en Midnight Storm. En cuanto había cambiado aquel caballo triste y furioso del establo oscuro. Pensó en Connor Mitchell, que también había estado perdido, a su manera. Y comprendió algo, que a veces, las cosas más rotas pueden sanar. Si alguien se atreve a cuidarlas. Abuela, preguntó de pronto. ¿Cómo supiste aquel día, en casa de los Mitchell? ¿Cómo supiste que yo podía hacerlo? La anciana sonrió, con ternura y orgullo. Porque te conozco, Emma Rodríguez. Sé que tienes el corazón de tu padre. Y la fortaleza de tu madre. Y sé que cuando amas algo lo suficiente, sea tu familia, tu tierra o un caballo con el corazón roto, no hay nada en este mundo que pueda detenerte hoy. La historia de Emma Rodríguez y Midnight Storm se cuenta en las comunidades agrícolas de toda California. El video se muestra en programas de equinoterapia. Pero el verdadero legado no está en los titulares ni en los millones de vistas. Está en las 17 familias que aún trabajan sus tierras. En el centro ecuestre terapéutico, que ha ayudado a cientos de niños a sanar. En un hombre que aprendió que nunca es demasiado tarde para honrar a quienes hemos perdido. Y en el vínculo entre una chica y un caballo, que entendieron que el dolor no tiene por qué ser el final de la historia. A veces, es solo el comienzo de una nueva. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la compasión y el coraje pueden cambiarlo todo, no olvides darle me gusta a este video. Y suscribirte a Historias a Caballo. Compártelo con alguien que necesite recordar que sanar es posible, que las segundas oportunidades existen, y que, a veces, al salvar a otros, nos salvamos a nosotros mismos. Activa la campanita para no perderte ninguna historia más de esperanza, de caballos, y de las transformaciones increíbles que ocurren cuando elegimos el amor sobre el miedo, porque las victorias más grandes no siempre se tratan de demostrar que los demás estaban equivocados, sino de ayudar a sanar corazones rotos. Un momento de ternura a la vez. Hasta la próxima. Sigue creyendo en el poder de la compasión para cambiar el mundo.